¿Tú te has quedado afónico alguna vez? Yo sí. Sí. Tú hace poco y yo hace también poco. Además, me voy notando porque se me pone así, poco benito. ¿Y por cantar con la musicota? ¿O sí, por qué? bueno, o por animar a un equipo y cosas así, ¿no? Que bueno. este año 2 veces ya me he quedado afónico. No está Pero mal, bueno, no está mal. si yo me quedo afónico, tú puedes hacer locutar la receta. De ahí viene Ander con el langostino, le quito la cabeza... Cuchillo en la mano, cortando en Puede juliana. ser. ¿Eh? Bueno, en Puede realidad, sabes lo que quiere oír la gente, ¿no? No. Que llega el verano, que viene... Sí. ¿No? Sí, ya San Juanes, dentro de poco. Muchas ganas, ¿eh? Del veraninsky. Arroces de marisco, cuscuses de marisco. Qué No, hemos bueno. no le hemos dado importancia al cuscús nosotros. ¿Vas a cocinar hoy un cuscús? Un cuscús de marisco. ¿Qué te parece? Muy bien. Este sí es un buen menú para que pase de boca en boca. Afónica o no, pero que la gente se lo casque. Eso es. ¿Eh? No está Perfecto. mal. Pues mira, yo voy a hablar de algo que también puede producir ronquera o afonía, que es el reflujo. No sé si te suena. Yo no he tenido nunca eso, ¿eh? No siempre Pero- tiene que ser por cantar Flying Free en una boda. A veces el reflujo también te puede dar ronquera. ¿Por la acidez de los flujos? Luego te lo cuento. Bueno. Bueno, donde da desde luego gusto leer la carta cada vez que vamos es al Hotel Vidaya, que yo ya lo conozco y prometo de verdad que tiene platos maravillosísimos como los que nos van a presentar hoy, ¿verdad, chicos? Kaixo. Kaixo, pareja. Bueno, creo que Gaby ya has estado por aquí antes. Ander me parece que todavía no nos conoces. Así que me presento, yo soy Marco. Esto es el Hotel Vidaya. Estamos en San Sebastián, en Ategorrieta, en el barrio de Gros. Y os vamos a presentar uno de los platos que más salen en nuestra carta. Es el arroz meloso de pulpo, langostinos y chipirón. Así que nada, en un rato os esperamos y os presentamos nuestra receta. ¿Qué Fíjate. estás muy sensible hoy o qué? No, pero me encanta cuando me mandan, cuando me clavan, puedo hacer así. Mira, eres un poco dramático, ¿eh? Hombre, me la han tirado, no pasa A ver, nada. pero- No puedo, no ando ¿Eres un hombre mucho. sensible? Súper. Y tú, por ejemplo, ¿te parece que...? Tengo una piel de la leche. Y entonces a nada se me agrieta. Ya, bueno, a lo que voy es que tú tienes la piel fina en cuanto a todo el mundillo de cómo llamar a los camareros de los restaurantes. ¿Te ofende cómo le llama a algunas personas a los camareros en los restaurantes? ¿O cómo llama la atención del camarero? Sí, pero yo he pasado todas las fases. Bueno, luego vamos a hablar de eso porque el siguiente viaje es que vamos a salir a las calles de Donosti, nos vamos del Hotel Vidaya a Donosti más céntrico y en la sección Así Somos vamos a preguntar cómo hay que llamar con respeto a un camarero. Estas son algunas de las cosas que nos habéis dado, os habéis dicho. Pues diríamos perdona, disculpa, pero jamás en plan chistar, ¿no? Ni hacer así, mucho menos. A veces algún poco de lío suelo tener, porque Hombre, Bon igual Jovi. le silbas o levantas la mano y te sienta pues mal. parece. Pero si no, pues jefe o... Jefe. No sé, Y entiendes que eso les pueda sentar mal. no lo entiendo bien, pero sí. A mí, yo he sido camarera muchos años, a mí No, yo siempre digo lo mismo. para mí todos los camareros son perdona. Por ¿Perdona? favor, por favor. Yo soy más de perdona. Mercedes. Perdona pa, cuando puedas, pa. cuando puedas. Osondo. ¿Le doy fuego a discreción? Por favor. Venga. Muchas veces hacemos risotos, hacemos arroces caldosos, hacemos un montón de cosas. O con pasta, hemos hecho con orzo y hemos hecho muchas cosas como con una salsa marinera y luego meterle Que nutría ese el cereal, hidrato. ¿no? Pues hoy lo que vamos a utilizar es el cuscús, del mismo modo. Vamos a hacer, abrir unos mejillones. Con el caldo de los mejillones vamos a hacer, conjunto con las cabezas de las gambas, otro caldo más potente, que va a ser ese caldo el que va a mojar el cuscús. Vale, pero aparte vamos a hacer un guiso de chipirones. Vale, pues un poquito con toques como comino, laurel y cosas así, que son más de la zona, vamos a decir, árabe, ¿no? Entonces nos va a recordar un guiso de chipirón, mejillón y gamba, pero con cuscús. ¿Vale? Vamos allá, entonces, nos vamos a poner en marcha. Vamos a regenerar todo el rato el mismo caldo. Bueno, le damos ahí un poquito a los mejis, guardamos esto luego para las cáscaras y echamos un poquito de agua. Venga, una tapita que se nos abra. Incluso mira, aquí en el caldito, en este de mejillones, De laurel. laurel. Venga, de momento por ahí. Segundo, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando nos saca este caldo, lo que tenemos que tener rehogadas son cabezas
y cuerpos de gamba, que luego Buena la saltan. gamba habéis traído, ¿eh? Buen Ahí, género. ahí. Esta gamba me suena a mí. Ujú. De algún restaurante. Sí, ¿Sabrías reconocer tus gambas? sí. Buah. El otro día hice a la parrilla gambas, que, o sea, ya estoy subiendo el nivel, ¿eh? Ya empiezo a no tener miedo a fastidiar las cosas, ¿no? Ah, porque ahora estás en plan parrillero. Sí. Y hice, y no les eché ni sal, tú. Tienen una fuerza cuando las haces a la parrilla que quedan muy guays, muy guays. Vamos a darle así. ¿Te está gustando la Sí. vida del parrillero y del jardinero? Sí. Sí, tampoco va a montar ahora un asador a mi edad, ¿eh? Pero Bueno, pero para petit comité, eso es. ¿no? Eso es. No está Vamos a mal. darle un poquito de aceite porque le vamos a añadir un poquito de cebolleta. ¿M? Así con todo, ¿eh? ¿M? Y ajo también. Va a ser potentillo, ¿eh? Hombre, el cuscús te pide, ¿no? Más que el arroz igual. Es más insípido, ¿no? Sí, yo creo que igual Además, te piden más date de cuenta, sabor. A ver cuánto coge, ¿eh? Ya. La verdad que es una receta que nunca he hecho. Bueno, el cuscús está hecho para absorber un poco parte del medio. Yo Hombre, creo. en realidad, o sea, lo que va a hacer es, se va a hacer en ese caldo. O sea, que... Bueno, vamos con la primera pregunta del programa que le hace Beñat de Erandio. Oso mío. Arratsaldeon, pareja. Os llamaba por un problema que suelo tener con la voz, que me quedo más ronco de lo normal. Y no es por estar gritando por los bares, que me han comentado que igual es, como tengo un poco de reflujo, podría estar fastidiando el tema. Y bueno, no sé, me gustaría saber si hay algo que puedo hacer con esto, Gabriela. Ondo seguí y oye, que a vosotros no os quite la voz nadie, ¿eh? Venga, soy Beñat, de Erandio. Pues no soy una gran experta en cuerdas vocales, pero sí que es verdad que tiene toda la lógica y yo tengo muchos casos en consulta de esta tos y esta ronquera derivada del reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pH de los jugos gástricos, que es tremendamente ácido, que tiene que serlo así en el estómago, cuando se produce reflujo, bien sea pues porque hay una hernia de hiato o porque hay cualquier otra cosa, claro, estos ácidos suben por el esófago y al pasar por las cuerdas vocales las irritan. Y esta irritación es la que hace pues que haya una Esa ronquera, carraspera. que haya dolor de garganta y que esa irritación se note a la hora de afinar la voz. Entonces, claro, estos ácidos, en cualquier caso, producen problemas en toda la zona del esófago, en la boca o en las cuerdas vocales, porque este nivel de acidez no tiene que estar aquí. Claro, en Tiene que condiciones estar abajo. normales tiene que estar abajo. Por eso tenemos unas válvulas que nos protegen precisamente del reflujo, de que haga el camino en sentido contrario. Entonces, cuando esto no se cierra bien por el motivo que sea, que pueden ser motivos diversos, desde la toma de medicamentos hasta un montón de cosas, pues, claro, esa irritación afecta a las cuerdas vocales y produce esa ronquera y esa afectación. Ahora que veo estos músculos... ¿Esto es con sí. reflujo gastroesofágico? No, ¿Tú no tenías reflujo no. gastroesofágico? Tengo esofagitis, pero no sé de qué la tengo. Pero esofagitis por el reflujo, ¿no? No, yo no he tenido nunca reflujo. Acidez de estómago ni eso, Sí. nunca he tenido. O no lo he notado, pero te quiero decir que en casa siempre he visto las famosas pastillas de Reni y de Almax. Ya. Mi padre tomaba eso como caramelos. Que ahora que veo esto, estos los músculos tal y cual, el otro día vi un vídeo que por qué si cagas con las piernas para arriba... A ver. Wow. He de decir que hoy no tengo afonía, no pero estamos en la creo que estoy un poco enfermita. Pero Entonces, no estamos ¿qué? en consulta ahora. A ver. En consulta Venga, muscular. vale, pero ahora pensaba que estábamos en digestivo. Vale. Entonces, estamos sí, digestivo, sí, pero es de abajo. digestivo en la zona baja. Venga, vale, dale. Vale, pues escucha, Empieza que- de nuevo. que el otro día vi, o sea, me estoy culturizando todo el rato, es increíble lo mío. Es que mira, tú sabes lo de que si tienes los pies un poquito en alto el chorongo sale El más samurái. derecho. Sí, la postura del samurái. Pues claro, pues yo vi un vídeo donde te explica qué diferencia hay de tener las piernas en 90 grados o Sí, más arriba. sí. Pues los músculos que hacen que te aprietan Exacto, todos los... del los- esfínter. Solo eso, Vale. ya está. ¿Y qué quieres compartir con la clase? No, que me ha recordado el músculo ese, ¿eh? Ya. El dibujo era parecido Ya. y entonces hacía uy, y hacía como apretaba el... Sí. Es que las posturas, el esfínter. El esfínter. Es que las posturas son muy importantes.
Ya. Y Yo entonces, sabes ¿por que qué no está- ponen...? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué hay que coger algo para poner en los pies? ¿Por qué no lo inventan? Gary, Porque pum, baño con sí cajón... lo inventan. Se llama... esos baños están en la mayor parte de Asia, que hay un agujero en el suelo para que tú hagas en cuclillas porque se imita la misma inclinación de la que tú dices. Pues igual hay que poner De un la escalón en los evacuación. de aquí. Pero hay un tema de pues vivir en casas, de higiene, de un montón de cosas. Hay muchas costumbres diferentes a la hora de ir al baño. Aquí no se lleva, pero por ejemplo en Oriente Medio tener una manguerita para limpiarte el Sí, culo. en el aquí hotel hay un botón que te aquí- limpia la cosa. Lo sé, pero aquí los bidet. Sí. Ahora Es- ya, bueno, porque tampoco te entra a tener Que bidet. yo lo pero- que digo es, ¿por qué no ponen los baños entonces más bajos? Yo tengo el baño de casa altísimo. O sea, no sé. Tú tienes todo en tu casa bastante alto, porque Ya, el no momento sé. espejo también no lo entiendo muy Ya, bien. no sé si cuando ¿Quién estuve iba a con- dormir ahí? ¿Romario? Romario Pero Fernando no. Romario. Si llega Romario no ve. Eso te iba a decir. No, yo también pienso. No sé si se confundirían. Pero los tamaños son muy... El tamaño, Me verían- el tamaño importa, me ¿eh? verían potencial de crecimiento. No, pero el tamaño importa. Y si no, siempre te puedes comprar una tablita. Y si no, puedes cruzar una pierna sobre la otra, que es lo mismo. O sea, cagar como si estás en el parque, Sí, así, de la guay. postura del samurái. O sea, como si te estás fumando un cigarrito, cagas. Que sí. Así. Pero me está apretando el músculo. O sea, No, chorongo no va a no salir. se te abre la cadera. Hace así, pap, pap. Te lo juro. O sea, solo falta que entre un hijo mío y me vea cagando y como si estuviera... Pero tú echando le un dices gin que es la tonic. postura del samurái y ya está. Se llama del samurái, te lo juro. Mis hijos ya tienen una edad que cuando digo chorradas me frenan, ¿eh? Pero que no O sea, es ninguna antes les chorrada. hacían gra- ¿Qué Vale, es vale. ciencia? Vale. Te lo digo en serio. Vale. Guay. Tú te ríes, pero el otro día tuvimos un debate moral. ¿Quieres que te lo pregunte? Bueno, moral no, Bueno, científico. a escuchar Más que en Japón iban los Adiós. Cago en la- En Japón conducían por la derecha. Esto es, si te No, perdiste el conducían programa con de el ayer- volante a la derecha, porque los samuráis llevaban la espalda a la derecha La y espada. iban por la derecha. Eso ha dicho Nagore, que ha visto... Pero bueno, Nagore es que es una... hace Fujitsu. Fujitsu. Y sabe samuráis. Venga, vamos allá, caldito. ¿Te puedo Vamos. hacer la pregunta del millón? Sí. ¿Quién es más limpio? ¿Vale? El gato. No. El perro del gato. ¿Quién es más limpio? ¿El que se ducha por la mañana o por la noche? ¿Y por qué? Es mejor ducharse a la No, noche. no, te he hecho esa pregunta. ¿Quién es más limpio? No te digo que sea mejor, digo, ¿quién es más limpio? ¿El que se ducha por la mañana o por la noche? ¿Y por qué? Yo soy el más limpio que esos. Porque me ducho por la mañana y por la noche. Pero es mejor por la noche. ¿Por qué? Porque sigo a un médico que lo dijo. Pero no me acuerdo ¿Pero por qué? Porque no sé. Porque no puedes meter todos los Yo entro gérmenes. en una dinámica de huevo y de gallina en este tema. Yo me ducho por la mañana, porque voy al gimnasio por la mañana y luego me ducho. Y a la noche no. A la noche, si estoy... O sea, si por ejemplo ahora que empieza a hacer calor y he ido en sandalias, pues a veces me lavo los pies para meterme en la cama. O si he sudado mucho, pues me doy una duchita fría. Pero en general no. Y yo tengo una amiga que jura y perjura que la gente que nos duchamos por la mañana somos unos cerdos. Que cómo nos podemos meter en la cama con toda la porquería de todo el día. Y le digo, vale, te lo compro. Sí. Pero, ¿y tú? ¿Que vas a trabajar con toda la sudorina de la noche? O sea, que te vistes sobre eso, ¿no? O sea, es que no tengo una respuesta correcta. Pues ¿Entiendes? dúchate 2 veces, chica. Pero que no- Para eso están los jabones de 24 horas, que puedes usar todo el día. ¿Qué te crees? ¿Que se inventaron para los que se duchan una vez? Pues no, para los que se duchan varias. Y ese soy yo. Ya Es que está. en casa solo tengo champú de 6 horas. De ¿Qué hago? 6 horas. Solo tengo una ventana para Pues ducharme de comprarte 6 dos, horas. uno y luego otro, ¿no? Uno de noche y otro de día. Eso es. ¿Qué estás buscando que no encuentras? Nada, sé. No sé. Esta es la típica receta que a mí me mola, ¿eh? Estoy... Total, que no me has contestado, pero bueno, en fin. Mira, es que me ducho, ya sabes que soy Pero un que no te pregunto a ti, es que no individualices lo colectivo. Yo te digo, ¿tú qué crees que es mejor? Bueno, Pues yo preferiría la noche, ¿por qué? por si hay tema. Así recién duchaditos. Si me preguntas. Pues mejor ducharte después del tema. Ese es otro tema también. ¿Cómo? Ese es otro debate. Ese es otro Eso debate. siempre hay que ducharse, siempre. Antes y después. Después, sobre todo. Y antes también. Antes depende.
Sí, hombre, si no tienes otro pito que tocar, pues... pues sí. Pues sí. Pues coge lo que hay. Pero, oye, una duchita... Ander, por favor. O Oye. sea, tú me estás diciendo que antes de cada abrazo fuerte con tu mujer, ¿te duchas antes? No. Y te echas colonia Axe 24 horas, ¿no? Yo cuando veo que... No hay tiempo que perder. A ver si va a cambiar de idea, ¿no? A ver si se va a hacer con agua fría y luego nada. Pues No. pero también te puedes duchar juntos. Eso no me mola. ¿El qué? Eso no me mola. ¿El qué? Ducharme juntos. Pues si tienes ese tamaño de váter, me imagino que tu ducha será gigantesca. La Pues si te ducha, resbalas. la ducha. Sí, por si acaso. Hay mucho accidente doméstico en los baños. Pues esto de antideslizante. Sí. Mira, eso es una mierda. O sea, una guarrada. Las alfombras de las duchas. Pedazo marranos. Las del pulpo, las de... Hay con todos los agujeritos negros, pero... Es asqueroso, tienes toda la razón, eso. Tú sí que no te duchas ni a la mañana ni a la noche. El que tienes es... Eso, y cuando se combina, Ander, el mo de la... No me caigo, no me Escúchame. parto la crisma, pero tengo unos hongos Sí, que vamos, la de cuando se junta con la típica cortina, que lo de abajo es como degradé, ¿sabes? Sí, que tiene como sí, el sí. moco más así. Sí. Y cuando sales de esa ducha y hay una alfombrilla que no se ha lavado nunca, porque como sales limpio no hay que lavar... Yo he llegado a ver esa del Buah, suelo tío. de... La he visto en la ¡Qué pared, horror! en la pared puesta para escurrir. ¿Qué? Sí. Sí. Buah. ¿Qué dices, tío? Sí. Bueno, podríamos hablar de cerdadas muchas horas, la verdad. Pero No qué sé. cerdadas, estamos hablando todo el rato de limpieza. A ver, que me estoy liando. Normal. ¿Para qué he cogido esto? No tienes otro pito que tocar ahora. Venga. Venga, no quiero esto tan grande, quiero esto. Este para aquí y este para allá. Pues sí. Estas son las conversaciones que a Gary le dan la vida. Ahora mismo, por ejemplo, debería Ahora tiene pagar prisa por porque venir a tiene reunión trabajar. de... Sí, porque es Ahora se ha alcalde. hecho presidente. Sí, flipáis, No. flipáis. Era alcalde de su barrio y ahora es presidente de la sociedad. Sí. Ya Sí. saben los de la sociedad a quién poner, porque lo mismo te dirige la sociedad que te cambia un enchufe que te la pinta. Vamos, Ahí o está, sea, ahí está. sí. ¿Tú tienes alfombrilla de...? No, tío, listo. Mira, ¿tú qué opinas de...? Tengo un amigo que... ¿Un amigo? Sí. Vale. Que se ha echado A una ver. novia con terreno. Ah, vale. Y están pensando en irse a vivir juntos, Sí. pero no se van, tío. Porque no encuentran nada. Y le he dicho, mira, lo ¿Cómo mejor... que no encuentran nada? Escucha, ¿Que no encuentran nada de qué? De casas, tío. Pero si tienen terreno. Es terrateniente ella. Tiene, o sea, en medio, no voy a decir el pueblo. Vale, pero ¿qué No es, no el, tienen? no ¿Una es el casa? pueblo de la purga ni nada. Me da igual, pero no tienen una casa. Mira, mi amigo es de 100 kilómetros... Tienen 100 kilómetros de distancia ese amor. ¿Sabes? Vale. Se encuentran en el trabajo y así. Puede ser que pero- yo conozca a tu amigo. No sé, yo no sé si le Vale, bueno, conoces, en fin. pero bueno. Vale. Entonces yo hoy les he dado una idea. Le Sí. digo, oye, pues no encontráis, no sabéis ni si en Bilbao Vale, o sea, que su novia en- está a 100 kilómetros de Bilbao. o en Zaragoza, o sea, no Ya. sabes. Y le digo, mira, yo haría una cosa, yo compraría una autocaravana. Y vives en la autocaravana en el parking de donde quieras, de Bilbao. Del corredor del Chorierri, en cualquier punto de ahí. No, pero puedes vivir en el pueblo de ella, en el pueblo de él, y además el fin de irte por ahí. Y la verdad, pues subes a casa a comer, a dejar la ropa, pero tienes ahí tu nidito de amor. No es mala inversión. ¿No? Gaby, tú imagínate. O sea, a mí no me parece mal. Estás con tu novia en la autocaravana en el parking de tus padres, subes a comer, a cenar, a hacer popo y lo que quieras y a dejar la ropa. Y el fin de te vas a Asturias. Pues ya está, pues de maravilla. ¿No te parece? No, por lo que sea, no. Pero bueno, Oye, puede ser el principio de algo. No sí, sé. del fin. Pues el principio del fin. No sé, a mí no me parece mal. A mí me parece bastante más planazo, Ander, quedarte por aquí por Donosti, irte al restaurante Vidaia, que además hay zona de hotel y todo esto es un sitio maravilloso, cerca del condominio de nuestro alcate Jauna, Garicoitz Díaz, Cerca, sí. y nos van a hacer algo delicioso, que es un arroz meloso de langostinos, pulpo y chipirón. Oso no. Kaixo pareja, estamos aquí en Donosti, en el barrio de Gros, en el Hotel Vidaia, y yo soy Marco y vengo a presentaros nuestro restaurante. Bueno, pues la villa primero fue una vivienda familiar,
Luego se convirtió en una escuela infantil durante 40 años y ahora desde hace 6 años es un hotel con el restaurante. Es que ahí hemos ido al Cole Garillo, por eso es el barrio. Vuestro barrio. El barrio. Nuestro restaurante tiene 3 espacios. El que tengo a mi espalda es la terraza principal, que es una terraza muy ajardinada con vistas al Monte Ulía y la gente suele venir tanto a comer como a tomar algo. Este es nuestro comedor y también tenemos una terraza exterior privada para eventos. Trabajamos tanto carta como menús y nuestra gastronomía básicamente es comida típica de Euskadi, tradicional, preparada con mucho mimo e intentando darle el máximo cada día. Uno de nuestros platos estrellas son las alcachofas confitadas con puré de topinambo y otro de nuestros platos principales es el que os va a preparar ahora mi compañero Lester. Yo si veo alcachofa en la carta pido siempre, ¿eh? Me encanta. Kaixo, soy Lester, soy cocinero del Bidaya, soy de Honduras, tengo 20 años y he estudiado cocina en la Escuela de Hostelería de Seván. Y hoy les voy a preparar un arroz de langostino, chipirón y pulpo. Aparte de esos ingredientes, vamos a utilizar lo que es preparado de verduras, salmorreta, mantequilla ghee, que es una mantequilla clarificada, muy típica de la India y del medio occidental. Y luego tenemos por aquí un arroz precocinado y un caldo casero que hacemos aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar el chipirón. Y en un caso ponemos un chorrete de aceite de oliva virgen. Le agregamos lo que es el langostino y el chipirón ya troceado. Luego de que hemos rehogado muy bien, lo que agregamos es un preparado de verdura que lo pochamos durante unas 6 horas a fuego muy lento para que los sabores se concentren muy bien. Le agregamos también lo que es una salmorreta, que está hecha a base de ñoras, ajo, aceite de oliva y un poco de sal. Ahora es el turno de agregar nuestro arroz, que está previamente cocinado, que lo que hacemos es cocinarlo durante unos 15 minutos en el horno y lo que hacemos es mezclar un poco con la espátula para que se integren bien todos los sabores y luego le añadiremos el caldo. Es un caldo que está hecho a base de verduras y le va perfecto al arroz. Vale, aquí el arroz lo dejamos por unos 15 minutos. Una vez teniendo esta textura, lo que le agregamos es la mantequilla ghee. Esta mantequilla lo que más nos aporta es la cremosidad que nos deja y el toque final, que es un toque tostado, que es típico de la mantequilla ghee. Ghee es mantequilla clarificada, Sí. ¿no? Vale, y para rematar ese plato, vamos a terminarlo con lo que es una pata de pulpo, que la pasamos por una harina de arroz y lo llevamos a la freidora. Y con esto tendríamos todo ya para emplatar. Añadimos un chorrete de aceite de perejil, le agregamos lo que es la pata de pulpo y terminamos con un poco de pimentón alrededor del plato, unas florecitas para decorar y listo. Bueno, y este arroz ya lleva un buen tiempo aquí en el restaurante del hotel. Es tanto solicitado por los huéspedes como por las personas de fuera. Y es un arroz muy especial porque tiene un toque muy cremoso y un sabor a mar exquisito. Bueno, con esta receta de arroz meloso nos despedimos. Espero que os animéis a probar nuestro restaurante y hasta pronto. Agur. Osondo. Ay, juventud en las cocinas. Pues sí, un gran trabajo están haciendo en el Bidaya. A mí me gusta mucho. Osondo. Bueno, vamos allá, vamos a hacer un sofrito al que le vamos a añadir el calamar, ¿vale? Troceadito en taquitos, pero vamos a pochar un poquito la verdura. Así. Tenemos el caldo ya, que lo voy a cortar porque ya ha hervido. ¿Vale? Pues mira, ya que nuestro tema hoy es el tema de la fonía, vamos a contestar a la pregunta que nos hacen en el teléfono del programa. Y dice así: Kaixo Bicote, me llamo Elena, soy de Bilbao, trabajo de cara al público y más de una vez me ha pasado perder la voz, que para mí es un problema enorme porque me impide trabajar normalmente. Suelo tomar pastillas de própolis que van bien, pero me gustaría saber cuál es el mejor remedio o medicamento para recuperar la voz cuando estás afónica. Es que recasco. Le hemos preguntado al doctor Carlos Saga, otorrinolaringólogo. Vamos a ver qué nos dice. Yo voy a tomar nota, ¿eh? Hola, Elena. Es una pregunta muy habitual. ¿Qué hacer cuando empieza a fallar la voz? Lo más importante es reducir el tiempo de fonación, es decir, hablar lo menos posible. Las cuerdas vocales, para producir sonido, en cierta manera golpean una contra otra y mantener una fonación constante e intentar sacar un tono de voz normal cuando las cuerdas vocales están inflamadas, lo único que hace es agravar la situación.
Es importante hidratarse mucho, evitar factores irritantes como el tabaco o evitar cosas que nos puedan producir reflujo ácido. Y muy importante, si una alteración de la voz persiste más allá de 3 semanas, hay que consultar, hay que revisar cómo está la laringe, hay que ir a un otorrino para que nos haga una endoscopia y ver cómo están las cuerdas vocales. Fuera de los tratamientos con corticoides en situaciones muy concretas, en situaciones en las que el médico haya hecho la valoración, los fármacos siempre van a ser inferiores frente al reposo vocal. Por lo tanto, buena hidratación, evitar irritación y hacer reposo vocal. Es que eso es a mí lo que me explicaron, que el corticoides es un poco el tapa miserias. Sí, ¿no? O sea, claro, te tapa, te da una sensación, una falsa sensación de mejora, pero entonces no reposas porque te notas mejor y no se te acaba de curar. Entonces, aunque estés tomando antiinflamatorios, corticoides o lo que sea que te ha dicho el médico, el reposo vocal y la hidratación es como Yo siempre súper me acuerdo importante. Y luego vaos de vapor y cosas así también me dijeron. Infusión de jengibre que tomaba Ana, la pescatera. Llegabas ahí a las mañanas a la pescadería, después de pasar frío se tomaba ahí. A mí me ataca mucho la afonía. Yo a este programa he venido varias veces ya afónica. Es como, yo creo que tengo ahí un poco... Yo los aviones también me dejan afónicos, tío. Y soy de los que me pongo para que me dé el aire, para que no me dé el yuyu. Pero bueno, vamos allá. Te pones el aire para que no te dé el yuyu. Sí, porque empiezas a pensar, joder, qué de peña hay, aquí no hay oxígeno, no sé qué. Y digo, pues me lo voy a tragar todo yo. Y hago así ahí y me cojo. Pues sabes que si te da un chorro directo de aire a la cara respiras menos, ¿no? Por la presión del aire. Bueno, pero a mí me da la sensación de que está la ventana abierta, tío. Si hace mucho viento es muy difícil coger aire, si te da en la cara. Tú sabes que tengo un problemón yo. Yo siempre llevo un poco... Siempre me compro coches con techo para llevar un poquito abierto. ¿Vale? Pero porque tienes claustrofobia, ¿no? Sí. ¿Cómo que sí? Sí, pues prefiero que haya corriente. ¿Tienes claustrofobia? Pues eso. Eres un poco claustrofóbico y te da miedo las alturas también. Sí. Menos regalitos hoy, ¿eh? Me estás vendiendo que, bueno, van a pujar por mí. También te dan un poco de miedo los animales. Bueno, me van a pujar por mí, está todo el... Bueno, hay gente que se le enternece. Sí. Es mejor dar pena que... Qué asco. Qué asco, eso es. Bueno, ¿qué? Oye, tú, y ahora con todos los coches sostenibles, con batería... O sea, Gary, tío, que se vaya ya, oye. Eso, le va a dar un infarto ya. Es que le oís desde casa reírse, ¿no? Para, es que está rojo, está como el tomate, no puede más. Tendría que pagar. Pero es que lo mejor es que cuando ya se ríe Gary, bueno, se suele reír. Pero ya cuando se ríen los otros tres, yo no me concentro. Bueno, pues que ahora les han dado por poner coches con techo, techo solar y no sé qué. Que solar sí que ves el sol, pero que no se abren. Que para ser sostenibles no se abren. Para la batería, para no chupar y no sé qué. ¿Qué dices? Pero si es tu batería, ¿qué más le da al mundo? Pero yo no hago el coche, ¿a mí qué me cuentas? Ya, pero es una pregunta genuina. Escucha. O sea, al final, que si te hacen tú todo coche... lo que utilizas en tu coche lo estás gastando de tu dinero, ¿no? Sí, pero bueno, pero claro, esa gasolina la tendrás que poner de algún... Que O no es sale de la problema el gasolina, dinero. es batería. Ahora todos... ¿Qué es? ¿Es batería? Todo el mundo quiere decir que su coche dura 800 kilómetros con la batería. Entonces, si el techo se abre, parece que consume más. Y te hacen un techo de cristal que le das a un botón y se tinta y ya no entra la luz. Pero que yo no quiero la luz, que quiero el aire. Pues te abres la ventanilla. No, pero hace mucho ruido en mi oído. A mí me gusta así. A ti te gusta que te den la... Pues cómprate un descapotable. Que no, que yo quiero eso. ¿El qué? Si no tengo dudas lo que quiero. También te digo, que esos coches todavía siguen existiendo, ¿eh? No. Y ahora, entonces, tengo que buscar coches que el techo se abra. Y parece que es como de idiota. Pongo en la inteligencia artificial coches que se abra el techo y me saca el descapotable. Joder, tampoco es tan difícil, ¿no? El coche que nosotros tenemos hace eso. Pues sí, pero no es eléctrico. Ahora todos ¿Pero son para híbridos. qué quieres eléctrico? Porque tiene... Bueno, pues porque todos hacen así. Yo no sé si es por eléctrico o no. O sea, ahora quieres eléctrico. Yo quiero un coche que se le abra el techo. Pues entonces no te compres eléctrico. Pero que me da igual que los no eléctricos... Mira. El mío no es eléctrico, el que tiene Michael de empresa no es eléctrico y se hace lo del techo. Vale, pero ahora en el de Michael... Sí. Si el nuevo modelo... Sí. Habrá gasolina, híbrido y eléctrico. Bien. Y para todos usan el mismo coche, entonces le cierran el techo y lo ponen de cristal. Porque Bueno. no es techo eléctrico. Mira, es que no me- pone eléctrico, pone solar. Vale, yo tengo que mirar eléctrico, no solar. Vale. Estoy de los eléctricos.
Te voy a decir una cosa que me decía un andereño mía. Qué importante es leer bien, con atención, las cosas. Ya. Oye, Ander, pues una de las cosas que puede pasar es que si estás afónica, igual estar con la ventanilla abierta, pues no te viene muy bien. Pero como no es nuestro caso, estamos muy bien de la voz, nos han retado a que adivinéis de quién es la voz. Entonces, aquí hay una serie de personajes que tenemos que imitar, ¿vale? Yo no puedo dar más pena imitando. O sea, se me da muy mal, pero le voy a poner mucha intención, ¿vale? Y tú tienes que adivinar qué personaje estoy imitando. ¿Quieres que empiece yo? Por supuesto, si es lo que quieres. Pero vale decir palabras que puedes... Dalo todo, porque tú eres gracioso. Venga. Currupipi, ven de aquí. Zola, zola, zola. Zola, no, No, Toa. Toa. Gestulín. Bien, venga, sigo, que ya estoy caliente. Estoy increíble. Estoy siendo increíble. ¡Ay, David, maricón! ¿Qué? ¡Ay, David, maricón! Pero que te acabo de decir yo, un personaje. ¿Ah, eso era Ni un me estabas personaje? escuchando. Ah, no me ha parecido que imitabas. Qué mala eres. ¿Tú crees que yo hablo así? Increíble. ¿Tú crees que yo hablo así? Es David Bisbal. Pues claro, pero ¿crees que yo hablo así? Ay, y yo justo mira lo que te he dicho. ¡Ay, David, maricón! ¡Ay, David, maricón! ¡Ay, David! Joder. ¿Quién dice eso? ¿No ves? Davey. Ay, o sea, habla siempre... Ay, a los chicos como... Como en femenino. Sí. Ah, ¡Ay, maricona! Hazlo una vez más. ¡Ay, David, maricón, qué malo eres! Qué mal lo haces, es que haz de la peña. Sí, vale. Vale, venga, que estás sembrado. Venga. Papá. ¡Wea! Pocholo. Pocholo. Puede ser. España. ¡Vea! Chabeli. No me sé ni una. No me sé ni una canción, sí. ¿Cómo hace él? ¿A qué hace wea? ¡Wea! Nagore, hace wea. Y lo sabes. Venga, dale. Menos me han tocado, tío. ¿Tú me los has preparado estos? No. Este sin ruido te voy a hacer. Rafael. Bien. Wow. Joder, me han tocado unos, tío. Hazme un poco de aire. A ver. Claro, es que para él decir que no es un icono sería una narrativa un poquito reduccionista. ¿No te parece? Es una perla. Es imposible, yo esto no sé hacer. Venga, otro. ¡Aida! Pásame... Sí, el Jonathan. No, o sea... Joder, que sí. El Luisma. Sí, Luismi, ¿no? sí. Venga. Quiero ser una... Eros Ramazzotti. ¿Qué? ¡Amaya Montero! Ah, pues era un poco... Mira, va. Eros Ramazzotti. Mira, va, pero... A No. ver. Más- Quiero ser... ¿Ves? Eros Ramazzotti, ¡Que no! tío. ¿Quieres hacer tú? Pues este... ¿Qué hablas yo un poco? Joder, esto es muy difícil. Bueno. ¡Y vaya, chavales! Parezco José Ramón de la... O sea, José María García, no. Pirubirubi, pirubiruba. Cada día yo te quiero más. Tiruriuri. ¿Manolo Escobar? No. ¿A Santiago Segura? Venga. Ya está. ¿Has acabado? ¿Tú? Se me ha abierto la... Joder, es que esto, me queda... A ver. Estamos aquí en la nave del misterio. Iker García. O sea, Jiménez. Iker Jiménez. Eh... Iker García era de mi clase, apa, Iker. No me vas a grabar... No. No me vas a grabar más. Dientes, ¿qué es lo que les jode?
¿Esa es la pantoja, tío? Sí, señor. Ya está, ya he acabado. Ay, pero- O sea, Amaya Montero lo hago súper bien, es el que mejor hago. Y me has hecho los ramachotti. La primera de Gaby era Rosalía. Ostras, era Eros Ramazzotti, tío. Es el ramachotti, me he caído, no podía más. Qué bueno Eros Ramazzotti. A mí me la gustaba. de cosa más bella que tú. La verdad que no sigo mucho la canción italiana, pero tienen temones, ¿eh? Battiato era muy bueno. Hombre, pues tú me dirás. Pim, pim, pirim, pim, pim, pim. Ahora todas esas han vuelto, pero en versión... Disco. Yes. Venga, vamos a hacer una cosita. Vamos a darle sabor a este guiso de chipirón. Venga, ahí. Venga, un poquito cúrcuma, un poquito pimentón, unas hebras de azafrán y comino, ¿vale? Así. Venga, ahí. Y ahí. Que Gary dice que nos estamos liando y que no llega a la reunión. Vamos allá. Vamos a coger y a esto vamos a añadirle ¿Cuáles son los siguientes pasos? los siguientes pasos. Tenemos... De baile no, tranquilo, vale, digo yo. O sea, me has mirado como diciendo hacia la puerta y tal. No. Vayamos, o sea, En sentido figurado. nada, vamos a guisar un poquito el calamar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es darle bien de calor a esto. Ah, ya sé para qué sacaba antes lo otro. Lo he sacado para el cuscús. Vamos a ponerlo de calor a tope el calamar, vamos a extender el cuscús y lo vamos a mojar con el Vale. caldo. Pues mientras lo pones a tope de calor y dejas empapando el cuscús, Sí. podemos ir a Donosti, a la calle, al centro, a preguntar en la sección Así Somos, ¿cómo creéis que hay que llamar al camarero? O cómo llamáis a los camareros o a la gente que os ayuda a comer en los restaurantes. Hoy salimos a la calle para investigar sobre algo que todos hacemos, pero a veces no sabemos cómo. ¿Cómo debemos llamar al camarero sin liarla? Pues de una manera muy respetuosa, muy discreta, levantando la mano y así o así con esta seña, como de un minutito. Sí, bueno, bien, pues yo le pediría camarero cuando puedas. Pues si estoy sentada, le llamaría, por favor, ¿me puedes atender? Pues diríamos perdona, disculpa, pero jamás, en plan, chistar no. Ni hacer así, mucho menos. Y yo incluso trabajo de camarera y también lo he vivido, entonces sí. Claro, es que es fatal. ¿Has vivido situaciones incómodas? Sí. Y la gente a veces es maleducada. A veces algún poco de lío suelo tener, porque igual le silbas o levantas la mano y le sienta mal. Pero si no, pues jefe o no sé. Y entiendes que eso les pueda sentar mal. No lo entiendo bien, pero sí. ¿Y cambiarías algo de la manera de llamarles? No. Nosotros tenemos un par de bars y la gente te hace un ¡ey! Y la verdad es que eso es... no tiene ningún tipo de respeto. O jefa, o nena, o chica, que dices, pero perdona, a ti en tu trabajo, ¿cómo te gustaría que te llamen? Oiga, eso no me parece normal. Me parece, oye, por favor, ¿me puedes servir o me sirves aquí? Sí, sí, pero por el otro lado también, ¿te acuerdas el vídeo de la señora que decía que los camareros decían mi amor y no sé qué? Es que mi amor, decía. Sí, he visto por los dos lados camareros maleducados y también gente que no ha sido educada o que les silban o cosas que considero que no son correctas. Intentaría llamar como su atención de alguna manera, pero desde luego no empezaría a silbarlo así, porque no creo que se trate de un perro. Pues aprovecharía el momento que vaya a servir a alguien para decirle por favor o esto, que se dé cuenta que le estoy llamando. Yo soy muy de hacer como contacto visual también. En plan, hay un momento como que te miran y haces como... En el momento en el que te mire, en ese momento es cuando deberías de hacerle una pequeña seña o un disculpa, perdona, más que un o hay muchas veces incluso que te suenan la barra, te hacen... Para la cuenta algo así o así. Para traer la cuenta, por favor. ¿Y para pedir otra ronda cómo lo harías? No sé, no. ¿Así? No sé. No, ya así, otra ronda, sí. Al salir a la calle nos queda claro que llamar al camarero es más complicado de lo que parece. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices, pero eso sí, siempre con educación. La teoría nos la sabemos muy bien, pero luego yo escucho chistar, escucho dar golpes, escucho el chiqui, el todo, ¿eh? Así que hay que estar con calma, ¿eh? Que no estamos ahí con prisas en el bar y la gente pues también, oye... Mira, Gaby, lo que vamos a hacer, ¿vale? Ponemos las gambas en el fondo, le añadimos un poco de sal, ¿vale?
tenemos el caldo hirviendo a tope, ¿vale? Entonces lo que hacemos ahora, se nos van a hacer las gambas ahí. Qué rico. ¿Vale? Ahí. Claro, sí, con este pedazo de caldo que huele... Por eso. Y luego lo que vamos a hacer, tenemos el guiso, tenemos también las gambas aquí hechas y lo que tengo es el tentáculo del chipi que me encanta, lo vamos a saltear con un poquito de aceite de ajo. Ahora lo que hacemos es... Ahí se nos van a hacer las gambas. Ahí. Cómo huele el caldo, ¿eh? Sí. Increíble. Esa va a ser la clave. Va a coger el caldo así. Más fácil. Y eso lo sabemos que está cuando vemos que ha absorbido... Eso es. Eso es. Cuando se ha Luego quedado ahí. podemos decidir si hacemos tipo risotto y mezclamos todo, si hacemos tipo arroz blanco y lo ponemos con el guiso debajo, eso lo decidimos después. Pero esto que se haga, ¿vale? Pues Ander, te traigo otra polémica y es que el otro día en mis redes sociales me apareció un vídeo de Billy Maldonado explicando que todavía hay muchos chefs que gritan. Como estamos hablando de la voz, de gritar y cómo llamar la atención, pues me ha parecido interesante porque me apetece saber qué piensas. Vamos a escuchar. Algunos de los chefs con los que me tocó trabajar sí eran como muy a la escuela antigua y sí había bastantes gritos diario y insultos y de todo, pero yo creo que viene mucho la fuerza mental ahí de cada uno y ok, me estás gritando hoy, pero el día de mañana lo voy a hacer tan bien que ya no me vas a gritar, ¿sí me explico? O sea, eso fue como mi motor. La verdad es que sí me tocó ver mucha gente que no aguantaba y se salía o se iba. ¿Cómo es el ambiente este de, a ver, de los gritos? Yo sí creo que ha habido sitios que son, o sea, grandes restaurantes que ahora salen historias, ¿no? De chefs que chillan, que no chillan. Yo no voy a justificar ningún maltrato, pero también hay que tener muchas veces que los entrenadores chillan a los jugadores. O sea, te quiero decir, una cosa es en el servicio lo que pueda pasar, ¿no? De que hay una tensión, de que hay que sacar, siempre sin faltar al respeto. Hablando alto, oye, venga, vamos, tal, esos chillidos. Tú dices que hay una diferencia para ti entre llevar, gritar, dando una orden... Gritar para que te oigan a una falta de respeto. A una falta de respeto de gritar insultándole. Al final en cocinas, que hay un montón de gente, que hay mucho ruido, mucho fuego, mucho plim, hay que hablar alto. Otra cosa es que cojas y digas, Gaby, idiota, la hostia, no sé qué. Ya. Pues eso no. Eso es diferente. Eso no. Eso no. Bueno, Pero ¿tú has notado un cambio en el vocerío dentro de las cocinas o crees que ha sido algo que más o menos se ha mantenido siempre igual? Tú date cuenta que las cocinas han pasado a estar abiertas. Eso te iba a decir, es que yo la sensación que tengo como te quiero clienta decir que las cosas... es que se busca una cocina como en silencio casi. Sí. Como un ejército que está ahí concentrado y escuchando solo una voz. En esas cocinas que antes había mucha vida, mucho ruido, precisamente son las cocinas que ahora son silenciosas, ¿no? Claro. Incluso hay un tipo de servicio que es el que tú dices sin ruido. Sin ruido. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar repasar un poquito este guiso, ¿vale? Que le he añadido los mejillones. Tenemos también el cuscús que con las gambas, que lo que vamos a hacer es coger y añadirle un chorretón de aceite, ¿vale? Así, para luego moverlo, ¿vale? Y vamos a subir bien de temperatura esa sartén para poder saltear el chipirón. Y volvemos emplatando. Venga, pues. Venga. Bueno, pues vamos a darle ahí un poquito. Que se nos marque. Un poquito de sal. Aceitito. Y fíjate, yo lo que haría es coger y poner... Podríamos hacer un risotto, añadir todo aquí, pero bueno, que yo creo que es un guiso súper rico, que fíjate, acoge un color con la Muy cúrcuma, pinta, el chipirón, que parece maíz. Vamos allá. Ahí. Ahí. Paramos ya. Y lo que hacemos es, fíjate, aquí salen las gambitas.
poner ahí ese cuscús con nuestras gambitas. Están al punto esas gambas, ¿eh? Claro, sabrán que además perfectas. ¿Y? Qué buenos son los tentáculos. Oh, son no. Pues oye, un cuscús de marisco buenísimo. Que seguro que se nos va a pasar de boca en boca. Y un poquito de limón. Muy rico. Un platazo. Un platazo, efectivamente, Un platazo. para este miércoles. Y si haces así, parece mucho mejor. ¡Oso, no! Cara Garriga. Pues Me nada, gusta mucho. Qué bien. cerca del verano. Esto ya está hecho. Esto ya, Esto que ya huela cuesta abajo. A crema, toldo y arena en las zapatillas. Ahí Venga. está, ya los críos fuera, no sé qué. Ya estamos. Vale. Bueno, nosotros volvemos mañana a la misma hora. Os esperamos. Ahora os dejamos con el Teleberri, que acabéis muy bien el día. Es que ricasco. Agur. Llegarte, Agur. Agur.